Buenos días, chicos del Centro Federado de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Mi nombre es Johnny Blas, soy especialista en proyectos SIG. El día de hoy vamos a realizar iniciamos nuestro curso completo de MS Project y empezamos por la modalidad del nivel básico. Vamos a empezar por el nivel básico. Ok, vamos a iniciar con este primer tema, introducción a la gestión y configuración básica de proyectos con MS Project. Vamos a ver nociones de proyectos, qué entendemos por proyecto, tareas, resúmenes, tareas críticas. Vamos a ver cómo se inicia un proyecto, cómo lo definimos, qué es el MS Project. ¿Sí? Cuestiones básicas para el día de hoy. Ok, como lo definimos, el tema es introducción a la gestión y configuración básica de proyectos con MS Project, ¿sí? En el nivel básico del curso. Vamos a empezar con describiendo este módulo de nivel básico. Se divide en 4 sesiones, como ya lo hemos visto. En esta primera sesión vamos a hablar de cómo definimos un proyecto, cómo empezamos la configuración básica, el calendario laboral. En la siguiente sesión hablamos de tareas, netamente de tareas, vinculación, ruta crítica, hoja de recursos. Tercera sesión, asignación de recursos, costo, línea base. Y en la última sesión vamos a ver un poco de seguimiento, la introducción al seguimiento básico y realizamos nuestra práctica final del curso. Los que ya han llevado el curso conmigo anteriormente u otros cursos, realizamos prácticas en cada clase. Ahí vamos a aprovechar para el tema de la asistencia, ¿sí? Y nuestra práctica calificada de cada módulo va en la 4ª sesión. Ok, vamos a iniciar. Empecemos definiendo qué es un proyecto. Vamos a definir que un proyecto es un conjunto de actividades que se relacionan entre sí para conseguir un objetivo, ¿sí? Un objetivo. El objetivo se consigue a partir de la realización de tareas con obvios recursos. Los recursos pueden ser de tipo humano, materiales y financieros. Todo ello enmarcado en una temporalidad, o sea, en un tiempo determinado. El tiempo se establece a partir de una fecha de comienzo para hallar una fecha de finalización, o a partir de la fecha de finalización y a través de la duración de tareas hallamos una fecha de comienzo. Hay que tener claro este concepto de proyecto, que lo vamos a aplicar en la gestión con el MS Project. Vamos con la diapositiva siguiente. Hablemos del triángulo de un proyecto. En algunos casos también se le conoce como triángulo de hierro. Es lo mismo, triángulo de un proyecto, el triángulo del hierro, que lo que hace es relacionar tres variables importantes que vamos a ver en todo proyecto. La variable tiempo, que define la duración del proyecto; la variable alcance, que define cuántas tareas vamos a realizar; y la variable costo, que define el dinero que se dedicará al proyecto. Ahora bien, para mantener objetivos de calidad que sean determinados, cualquier modificación de una de estas tres variables va a implicar en la modificación de las otras. ¿A qué me refiero? Como vemos en esta segunda imagen, ¿qué pasa si se reduce el tiempo? Por ejemplo, si se reduce la fecha en la cual se debe entregar el proyecto, dada una calidad determinada, será necesario reducir el alcance del proyecto. Por eso es que el alcance se reduce, y a la vez habrá que aumentar los costos del proyecto, ¿sí? O sea, si el tiempo se reduce, la fecha se adelanta, las tareas, el número de tareas tendrá que ser reducida, pero esto a la vez, la reducción del tiempo, acarrea un aumento en el costo. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si el alcance es el que aumenta? Si el alcance aumenta, o sea, el número de tareas a realizar, el tiempo aumentará y también el costo. Ahora, y si el costo se reduce, si el costo aquí se reduce, será necesario reducir el alcance.
y esto a su vez hará que el tiempo aumente. Entonces vemos que un elemento o una variable al cambiar va a todo el resultado en conjunto, y esto determinará la calidad de un producto, por ejemplo. Ok, espero que esta parte quede claro del triángulo de un proyecto. Entonces, vamos a continuar con las fases de un proyecto. Estas son las fases generales de un proyecto. Y iniciamos por la fase de definición. Es donde uno conceptualiza el proyecto. ¿Quién lo realiza? ¿Cómo lo realizamos? ¿Quién lo administra? ¿Quién lo va a gestionar? Las fechas. Puedo dar una descripción de mi proyecto, ¿sí? Y va a depender mucho del tipo de proyecto que estemos realizando. Si es un proyecto de construcción, por ejemplo, hay que describir el área donde se va a construir, metrajes, quizás un tipo de diseño. Si es un proyecto, por ejemplo, de presentación de tesis, vamos a tener que describir el área donde vamos a aplicar el estudio, la metodología, entre otras cuestiones. La descripción es opcional, pero para un proyecto formal se requiere que el proyecto esté descrito adecuadamente, ¿sí? Eso lo realizamos en la fase de definición. ¿Qué más vamos a hacer en la fase de definición? Programar nuestro calendario laborable, ¿sí? Eso lo podemos hacer en la fase de definición. También se realiza en la fase de planeación, ojo. Entonces, elaboración de calendario laborable podemos realizarlo en cualquiera de las dos fases, ¿sí? Ahora bien, luego viene la fase de planeación. En la fase de planeación lo que vamos a hacer es el listado de tareas. ¿Qué tareas voy a tener que ejecutar para que mi proyecto avance? ¿Cuál va a ser el tiempo de duración de cada tarea? Voy a introducir los recursos. ¿Qué recursos necesito para cada tarea determinada? Si he puesto una tarea que diga construcción de paredes, ¿qué recursos necesito para construir las paredes? ¿Qué tipos de recursos? ¿Cuántos recursos? ¿Sí? Verificación de tareas críticas y rutas críticas. Vamos a analizar un poco el proyecto. Vamos a verificar las tareas que estén bien establecidas. Vamos a ver si tenemos tareas críticas. Si tenemos una ruta crítica, vamos a hacer un ajuste sobre las tareas que están sobreasignadas. Que eso es algo que suele suceder, algo común, que una tarea esté sobreasignada. Y luego de esta planificación realizada, guardamos nuestra línea base, el cual es la primera medición de todos los indicadores que hemos contemplado en el diseño de nuestro proyecto, ¿sí? Luego pasamos a la fase de ejecución y administración, en la cual vamos a realizar la actualización constante del avance del proyecto. O sea, el proyecto ya lo planifiqué, el proyecto ya está en marcha. Ahora hay que actualizarlo constantemente. Si yo puse que en la primera semana iba a realizar 2 tareas, tengo que contrastar esa información con el avance real. Quizás realmente solo hice una tarea o quizás adelanté una tarea más. Entonces voy a ir actualizando mi proyecto y a la vez lo voy a comparar con el avance de la línea base que yo guardé. Luego viene la fase de cierre. Es donde yo voy a evaluar los parámetros de mi proyecto, las estadísticas de mi proyecto, el tiempo tomado, tanto planificado como el tiempo real, el costo planificado y el costo real, las tareas, la duración planificada y la duración real. Veré mi informe de valor ganado, mi informe de cierre final, mis curvas S emitidas, todo ello en la fase de cierre del proyecto. Cerramos adecuadamente el proyecto y hacer un balance si el proyecto fue positivo o negativo. Sí, como vemos, todo esto no lo vamos a ver en el curso básico, lo vamos a ver hasta el curso básico. Vamos a terminar con la fase de planeación. En el curso avanzado de IBC Project vamos a ver desde ejecución hasta cierre. Sí, entonces como este es un curso completo, al final vamos a ver todo, pero en este primer módulo básico vamos a ver hasta planeación. Ok, hablemos de los componentes de un proyecto. Un proyecto necesita tareas, o sea, tareas que voy a realizar, labores, y necesito recursos. Si no, ¿con qué hago las tareas? Ahora,
ellos, tanto las tareas y los recursos, se vinculan mediante la asignación de recursos. Y para yo ver todos los elementos de un proyecto, puedo hacer la emisión de informes. Ok, ¿qué más tenemos? Hablemos un poco de tareas. Las tareas son las labores secuenciales a realizar de forma lógica y ordenada. Esas son las tareas en un proyecto. Sí, aquí están las tareas. Las tareas se visualizan en el diagrama de Gantt de acuerdo a su duración, ¿no? Tenemos aquí barras largas, representan tareas de duración larga. Barras cortas, tareas de duración cortas. 2 días, tengo 4 días. Hay una diferenciación en el ancho de la barra del diagrama de Gantt. Sigamos viendo. Vinculación de tareas. La vinculación entre tareas consiste en el comportamiento o relación que hay entre cada labor. O sea, yo tengo 2 tareas. Una tarea es elaboración de pisos y la otra tarea es elaboración de paredes. Perdón, vamos a hacer otro ejemplo un poco más comprensible. La primera tarea va a ser elaboración de paredes y la segunda tarea va a ser armado de techo. ¿Sí? 2 tareas fáciles de identificar: elaboración de paredes y construcción o armado de techo. Entonces, ¿qué relación tienen estas 2 tareas? Me refiero a la relación en su secuencia. Para yo realizar mi armado de techo, debo primero finalizar la elaboración de las paredes. Ahí hay una vinculación conocida como FC, fin a comienzo. La segunda tarea, para que la segunda tarea comience, la primera debe finalizar. O sea, finalizo elaboración de paredes, comienzo armado de techo. O lo puedo leer al revés: para comenzar armado de techo, finalizo elaboración de paredes. Esa es una vinculación clásica, que una tarea va a comenzar después de que la otra tarea finalice, o sea, uno después de otro. Hay otro tipo de vinculación, que es la vinculación de comienzo a comienzo, o CC, que 2 tareas comienzan juntas. La FF, 2 tareas finalizan juntas. Y la de comienzo a fin, que es la menos realizada, que para que una tarea finalice, la otra debe haber comenzado. Cada vinculación tiene su propia representación en el diagrama de Gantt, ¿sí? Como vemos aquí, una después de otra, 2 que comienzan juntas, 2 terminan juntas y comienzo a fin. Ahora, esto lo vamos a ver a más detalle en la clase de tareas, ¿no? Que en la siguiente sesión, en la sesión que vamos a hablar de tareas. Ahora solamente estamos viendo los criterios básicos de un proyecto, ¿sí? Vinculación de tareas. Ok, ya hemos hablado de la vinculación. Hablemos de las tareas críticas. Son aquellas tareas que por su complejidad, dependencia de terceros o incertidumbre influyen o alteran el fin de un proyecto. Eso es una tarea crítica, ¿sí? Hay tareas, por ejemplo, que consisten en entregar algún tipo de producto o en esperar la entrega del producto. Cuando tú esperas la entrega de un producto de un tercero, esa tarea tiene mucha incertidumbre, porque la persona que está trayendo el producto puede tener el carro en mal estado, puede tener problemas legales en el camino, puede incluso solamente llegar tarde, levantarse tarde, venir tarde, puede confundir de material, etc. Entonces esa tarea, al ser dependiente de terceros, al ser compleja y al contar con bastante incertidumbre, lo vamos a marcar como tarea crítica. Otras tareas críticas que va a detectar el MS Project: tareas que no tengan recursos. Construcción de techo, esa es mi tarea, pero no le he asignado ningún recurso. O sea, ¿cómo hago la construcción si no tengo ni el equipo, ni las herramientas, ni los materiales, ni los trabajadores, ¿no? Entonces eso también es otra tarea crítica. Otras tareas críticas: tareas que empiecen después de otra. Por ejemplo, después de piso, paredes.
después de paredes, piso, después de piso, armado de techo, al día siguiente llenado de techo, al día siguiente llenado del segundo piso, etcétera. Son tareas al estar poco tiempo de desfase, o sea que después de una actividad continúa inmediatamente la otra, también va a ser dada como tarea crítica. ¿Sí? Como tarea crítica. Entonces tenemos diversos factores que nos van a dar una tarea crítica. Ahora, cuando las tareas críticas se determinan, ¿sí?, van a formar lo que vienen a ser rutas críticas. Es bien raro encontrar en un proyecto una sola o dos tareas críticas. Por lo general vamos a encontrar varias tareas críticas. Esas tareas críticas componen lo que se llama una ruta crítica. Y esto va a depender del alcance del proyecto. Si el proyecto es muy extenso, por ejemplo, puedo tener varias tareas críticas dispersas, pero que al final viene a ser una sola ruta crítica de todo el proyecto. Y hay que analizar bien la ruta crítica, porque esta ruta crítica, que es un periodo del proyecto, puede determinar que el proyecto avance o se estanque, o que el proyecto sea factible, ¿cierto? Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo visualizamos tareas críticas en el diagrama de Gantt y en el diagrama de PERT, ¿sí? Ahora hablemos de los hitos. Un hito tiene varias definiciones. Finalización de actividades o fases, es aceptable la definición. No obstante, un hito en un proyecto lo vamos a determinar como punto de referencia que va a marcar un evento o suceso importante de un proyecto. ¿Y para qué se usa un hito? Lo vamos a utilizar para supervisar el progreso de un proyecto. Quedémonos con este concepto que marca que el hito es un punto de referencia, ¿sí?, para eventos importantes de un proyecto. Ahora, ¿por qué dice aquí finalización de actividad o fase? Porque es un evento importante la finalización de cada fase, pero no es el único evento importante. Entrega de materiales, primera revisión, presentación final, son hitos importantes dentro de un proyecto. ¿Sí? Entonces, ello viene a ser un hito. Se representa con rombos en el MS Project. Ok, hasta aquí estamos hablando de hitos. ¿De qué más debemos de hablar en esta introducción a la gestión y configuración de proyectos? De diagramas y gráficos. Por ejemplo, el diagrama de Gantt es la representación gráfica de la dedicación, ojo, de un determinado tiempo en la realización de actividades o tareas. O sea, el diagrama de Gantt nos va a representar la duración de una tarea en su ancho, la duración de una tarea o labor, ¿no? Henry Lawrence Gantt fue quien introdujo este tipo de diagrama, considerado el padre de la gestión. El diagrama de red es un diagrama, también se está utilizando últimamente bastante. ¿Por qué? Porque nos da mayor detalle en cuanto a la tarea, su inicio, su final, su duración, sus recursos, ¿sí? Nos va a permitir comprender también las relaciones entre tareas, o sea, las vinculaciones. Comienzan juntas, una después de la otra, las vinculaciones. Así como también nos va a permitir conocer si la tarea es crítica, rojo, o si la tarea es no crítica, azul. ¿Qué más nos permite conocer el diagrama de red? La ejecución. ¿Qué pasa si la tarea tiene una línea diagonal? Esa tarea ya está comenzada, ya comenzó la tarea. ¿Qué pasa si tiene un aspa? Esa tarea ya finalizó. ¿Y qué pasa si la tarea no tiene ni diagonal ni aspa? Esa tarea aún no se comienza. Entonces nos va a servir bastante para el tema del seguimiento, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? La estructura EDT, estructura de descomposición de trabajo. Es esto, esquematizar o jerarquizar nuestras fases o actividades, ¿cierto? Nuestras fases o actividades.
Ahora, no se confundan con la estructura EDT, no me refiero a esto. Esto es un diagrama que nos permite entender este esquema. Yo empiezo con un entregable. Este entregable se divide en 1.1, 1.2, 1.3 que representan paquetes de trabajo. Ahora, dentro de los paquetes de trabajo hay actividades. Y la actividad agrupa a diversas tareas o labores, ¿sí? Esta es la unidad mínima del proyecto, las tareas. Ok, continuemos. Los recursos. ¿Qué vienen a ser los recursos dentro de un proyecto? Los recursos van a ser los distintos medios que vamos a utilizar para conseguir un fin, objetivo que habíamos descrito al inicio, o satisfacer una necesidad, ¿sí? Ahora, en MS Project tenemos una clasificación de proyectos en trabajo, materiales y costos, ¿sí? Trabajo, materiales y costo. ¿Cómo lo considera MS Project? Los recursos de tipo trabajo son todos los recursos humanos, herramientas y equipo. Recursos humanos, herramientas y equipos. Los recursos de tipo materiales son todos aquellos, ojo con esto, elementos consumibles que se van a ir terminando, que se consuman, elementos consumibles. Vemos ejemplos: alambres, clavos, ladrillos, cementos, arena, etcétera, ¿sí? Y por último tenemos los costos. Los costos no se refiere al dinero, los costos se refiere a los gastos de representación, viáticos, servicios, trabajo, materiales y costos. 3 tipos de recursos clasificados en MS Project. Ahora bien, en MS Project podemos generar informes automáticos, diversos tipos de informes, como vemos aquí: informes de panel, recursos, costos, informes de proximidad también, informes un poco más específicos como la curva S. Ahora, estos informes se van a generar a partir de datos ingresados en las diversas hojas de trabajo que tenemos en MS Project, en el diagrama de Gantt, que es hoja de tareas, en la hoja de recursos, en la hoja de uso de tareas, etc. ¿Cómo se ve un informe generado en MS Project? Se ve así, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo un flujo de caja. Como ya lo mencioné, este informe es generado desde el MS Project. Se puede editar tanto en colores, en textos, en unidades, ¿sí? Y también podemos exportarlo en diversos formatos, en especial PDF y XPS. Ok, ahora bien, esos fueron los términos, bueno, parte de las definiciones y elementos de proyectos. Sí, hemos visto tareas, recursos, vinculación, diagrama de Gantt, definiéndolos un poco para conocer mejor el tema de gestión de proyectos, nociones básicas. Ahora vamos a hablar sobre Microsoft Project como software. Primero, es producido por Microsoft. ¿Cuál es la utilidad y uso? Administración de proyectos, y eso engloba gestión, planificación, seguimiento. Lo vamos a ver en un momento. Las versiones tenemos desde, bueno, mucho antes del 2003 tenemos las versiones del 93, bueno, eso ya no viene el caso, hasta la versión actual de 2019, y tenemos otras alternativas de Project Libre y Open Project. Ahora vamos a ver cada uno de estos ítems. Primero, es producido por Microsoft. Microsoft Project es el software de gestión más conocido, más utilizado, ¿sí? Ya sabemos cuáles son los productos de Microsoft. Tiene diversos productos: Xbox, OneDrive, Outlook, Windows 10, Bing, ¿sí? Así que ya sabemos la calidad del software que estamos utilizando. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad y uso? La administración de proyectos, pero esto engloba mucho, desde la formulación, planificación, gestión, administración y el seguimiento del proyecto. ¿Y en qué se centra netamente MS Project? En lo que es planificación.
Si bien es cierto, MS Project realiza todos los 5 ítems, pero planificación es un punto fuerte en MS Project. Para los demás, hay otros software de administración como Primavera que podemos irnos un poco más al tema de la gestión y seguimiento, pero en MS Project tenemos muchas más herramientas para el tema de planificación, pero podemos desarrollar todo lo demás, ¿sí? ¿Qué más? Las versiones. Bueno, las versiones legibles ahora hay posteriores al 2003, pero nosotros podemos hacer trabajos desde el 2003-2007 en el peor de los casos. Lo recomendable es trabajar desde el 2003 hacia adelante, 2013 hacia adelante, 2013, 16 y la versión actual 2019. ¿Sí? Se estaba planteando ya poder lanzar la beta de las otras versiones de la 2021, pero con este tema de la pandemia y todo ello se ha pospuesto, ¿no? Vamos a seguir trabajando con el 2019. Ok, en esta parte algunos, si no tienen la versión 2019, pueden trabajar con la 2013 o con la 2016, no hay inconveniente, solo de preferencia instalar la versión 2019. Muy bien, aquí tengo la ventana de trabajo del MS Project, donde vamos a hacer una descripción básica para ir perdiéndole el miedo un poco al software. Barra de título, como cualquier otro programa, nombre de proyecto, nombre del programa, tengo la barra, tengo los botones de acceso rápido, tengo los botones estándar. Aquí tengo la barra de herramientas o cinta de opciones, pestañas, tarea, recurso, crear un informe. Cada pestaña está compuesto por grupos, portapapeles, fuente, programación, tareas. Tengo aquí también mi escala de tiempo. Tengo mi área de trabajo donde voy a trabajar en primera instancia con diagrama de Gantt, que es la primera hoja. Las hojas están en la barra de estado. Ahora, sobre esto, ¿a qué me refiero con que es la primera hoja? En MS Project voy a trabajar con 5 tipos de hoja. Tengo mi diagrama de Gantt, mi uso de tareas, mi sobreasignación de recursos, lo que se denomina organizador de equipo, tengo hoja de recursos y tengo para los informes, visualizador de informes. 5 hojas que voy a trabajar. Sobre todo me voy a enfocar en 2, diagrama de Gantt y hoja de recursos. Sí, diagrama de Gantt y hoja de recursos. Eso está en la barra de estado. Ok. Y otras alternativas de uso libre, de software libres, en contraste a MS Project, son Project Libre, el OpenProc, como lo conocen, y el Open Project. Alternativas libres, bastante amigables, que nos puede sacar de algunos apuros si tenemos problemas de licencia. Ahora, los software más reconocidos en cuanto a gestión son MS Project. Si vamos a trabajar con administración de proyectos, administrando proyectos de varios tipos, la recomendación es instalar o MS Project o trabajar con Primavera también. Pero si requerimos simplemente hacer estudios rápidos o gestiones y planificaciones rápidas de proyecto, podemos trabajar con Project Libre y con Open Project. Ambos trabajan con un diagrama de Gantt, que ya con el uso del MS Project les va a parecer bastante sencillo estos dos programas. Las interfaces son parecidas. Correcto. Hasta aquí. Gracias por su atención en esta introducción. Y vamos a irnos ahora al software, ¿sí? Para hacer la clase práctica la vamos a desarrollar ya en el Zoom. Ahora vamos a hacer ejemplos. Vamos a seguir viendo qué herramientas utilizo, cómo empiezo la planificación. Y en el Zoom hacemos nuestro ejercicio propuesto. Voy a aperturar el MS Project. Lo pueden hacer desde el menú inicio, lo pueden hacer desde la barra de accesos rápidos, desde el escritorio. Si lo tienen anclado en la barra de tareas también. Yo voy a ejecutar la tecla Windows R y voy a escribir el ejecutable que se llama WinProj. Hoy lo podemos traer así, es otra manera también. Voy a abrir aquí un proyecto en blanco. Listo. Y aquí tengo la ventana de mi primer proyecto en MS Project.
Ok, ahora bien, vamos a empezar con la definición de un proyecto. En este caso, voy a iniciar con archivo, información del proyecto, propiedades avanzadas. En esta ventana, propiedades de proyecto 1, voy a completar en el resumen la información de mi proyecto. ¿Sí? El título del proyecto, en este caso vamos a empezar con el título como ejemplo 1. El asunto se refiere a la temática, voy a darle construcción. El autor va a ser mi nombre. El administrador puede ser mi nombre o puede ser la persona que está supervisando el proyecto. En mi caso lo voy a dejar con mi nombre. La organización. Aquí podemos poner o la unidad ejecutora del proyecto o la unidad supervisora del proyecto. En este caso, de parte de quién estamos ejecutando el proyecto. La categoría construcción también, al área de construcción. Aquí puedo especificar en asunto, pero la categoría sí es el área de construcción. Palabras claves opcional, alguna palabra para poder determinar, identificar mi proyecto, y los comentarios. Por ejemplo, le puedo poner el área de mi proyecto, el área del terreno, el tipo de construcción, va a ser un antisísmico. Algunas observaciones. ¿Sí? Todo ello puede ir en comentarios. Es opcional, es libre. La base del hipervínculo, quizás mi proyecto, si yo estoy haciendo construcción de los condominios Pradera del Norte, tenga un link, ¿no? Una página web, lo puedo poner aquí, o tenga algún enlace donde haya más información del proyecto, lo puedo poner aquí. Sí, lo puedo guardar como vista previa o simplemente acepto. No requiero nada más por el momento. Lo demás ya es generado automáticamente. Acepto nada más. Ok, hasta aquí estoy definiendo conceptos básicos de mi proyecto, configurando básicamente mi proyecto. Ahora bien, aquí tengo programar a partir de comienzo o finalizar. O sea, voy a empezar mi proyecto teniendo una fecha de inicio o teniendo una fecha de entrega, o sea, una fecha de finalización. En nuestro caso nos dicen que el proyecto va a comenzar, va a comenzar dentro de un mes, por ejemplo. La fecha de comienzo es hoy, vamos a cambiarlo. La fecha de comienzo tendría que ser, por ejemplo, el 2 de julio. ¿Sí? La fecha de comienzo de mi proyecto va a ser el 2 de julio del 2020. 2 de julio del 2020. ¿Sí? Una vez ya establecido aquí el resumen de mi proyecto, establecido desde dónde va a iniciar mi proyecto, su programación, comienzo, y establecido la fecha, puedo guardarlo. Voy a guardar lo que es el archivo, ¿sí? El archivo lo voy a guardar con el nombre de MS Project 01 ejemplo 1. ¿Sí? Simplemente lo guardo. Lo pueden guardar en una carpeta del curso, lo pueden guardar en una unidad extraíble. Yo lo estoy guardando por defecto en escritorio. Correcto. Ya hice la primera parte de definición. Ahora hay que planificar un poco el proyecto. Yo tengo mi proyecto, le he puesto el nombre ejemplo 1, un proyecto de construcción. Y este proyecto, ¿qué días voy a trabajar? ¿En qué días voy a laborar? Puede ser que labore interdiario, puede ser que labore en una modalidad part-time, puede ser que labore solamente 2 días a la semana o solo los fines de semana, o puedo laborar también, si fuese una construcción para proyectos mineros, puedo laborar en un régimen 3-4, 4-3 o 5-2, etc. ¿Sí? Existen diversos regímenes de trabajo laboral. Entonces, para ello me voy a ir a proyecto, cambiar tiempo de trabajo. ¿Sí? Para calendario estándar voy a crear uno nuevo, uno que tenga el mismo nombre de mi proyecto, ejemplo 1. Haciendo una copia del estándar, obviamente. El calendario estándar es este, el que viene de 9 a 1 y de 3 a 7. Los sábados no son laborables y los domingos tampoco, pero yo lo voy a modificar de acuerdo a mis necesidades.
Semanas laborables. Aquí en mi proyecto vamos a trabajar de lunes a viernes, ¿sí? Algo común, de lunes a viernes. Tengo tres opciones. La primera opción es por defecto. La segunda opción es para establecer que esas fechas que yo he seleccionado sean no laborables. Y la tercera opción es para que sean laborables pero con periodos específicos. Voy a seleccionar la tercera. De lunes a viernes se va a trabajar desde las 8 de la mañana hasta la 1. Formato de 24 horas es la mejor forma de introducirlo. Y luego tengo mi break. Trabajaré desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, que vendrá a ser 17. Completo 8 horas. ¿Sí? Algunos lo pueden hacer, ya es de acuerdo al horario laboral de tu proyecto, ¿sí? Ahora, domingos, en mi caso domingo no vamos a laborar y el día sábado sí vamos a laborar. En este caso específico de proyecto. Ahora, de acuerdo a ley hay que completar ciertos números de horas, seguir ciertos regímenes, pero esto es un ejemplo, ¿sí? El sábado lo voy a poner como periodo laborable y se va a trabajar desde las 8 simplemente hasta el mediodía. Listo. Y ya he establecido un formato laborable. Acepto, verifico que se cumpla. Ok, de 8 a 1, de 2 a 5, de 8 a 12. Y los domingos no se elabora. Esas son mis semanas laborables. Aquí tengo mi leyenda. Laborable, no laborable. Esos son mis semanas laborables. Hasta aquí todo ok, ¿cierto? Ahora bien, hablemos de las excepciones. Las excepciones son contrarias a mi calendario general. Si vemos, cuando yo aplico esta configuración, se aplica para todos los meses venideros y todos los meses pasados, ¿sí? Pero siempre voy a encontrar algunas excepciones. Por ejemplo, y eso ya son casos reales, ¿qué pasa en los cumpleaños del gerente de administración? ¿Qué pasa cuando hay feriados declarados por el Estado o cuando hay feriados que caen un sábado y se alargan, por ejemplo, algunos feriados? ¿Qué pasa cuando se tiene que salir temprano por alguna razón? ¿Qué pasa cuando ocurre un sismo y se salió temprano por seguridad? ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso de la pandemia? ¿Cómo los proyectos se han gestionado? ¿Sí? Entonces, todo esto se debe gestionar en el calendario laboral. Luego se puede modificar. Podemos hacer modificaciones, sí, pero hay que hacer una cierta planificación. ¿Qué pasa con los feriados? Entonces, vamos a empezar. Excepciones. Si mi proyecto va a empezar el 2 de julio, desde aquí voy a marcar algunas excepciones. Por ejemplo, tengo una excepción que hay el 28 y el 29. Ojo, voy a programar suponiendo que se puede trabajar en estas fechas. Sí, ya sabemos que por la pandemia no, pero suponiendo que en este sector se pueda trabajar por estas fechas, ¿sí? 28 y 29. Primero marco 28 y pongo la excepción aquí. Marco 28 y pongo la excepción aquí. Aquí se ha marcado mal, le voy a poner 28 de julio. Ok, y la excepción se va a llamar, yo le suelo poner feriado, fiestas patrias. Es una anotación, es opcional, pero por orden quizás le pueden poner algún tipo de acrónimo para que se vea mejor. Fiestas patrias es feriado. Ahora, el feriado comienza el 28 y el feriado termina un 29. 28 y 29. ¿Sí? ¿Qué otro tenemos? Agosto. Por ejemplo, agosto el 30. Pero el 30 de agosto es feriado, pero cae domingo y justo no se trabaja. Pero digamos que la empresa menciona que el día lunes no se va a laborar, ¿sí? Por el feriado que hubo el domingo. Hagamos simplemente un ejemplo. Entonces selecciono el domingo 31, le voy a poner igual un acrónimo, recuperación de feriados, se me ocurre,
Ojo, esto no es así, simplemente es un acrónimo opcional para yo poder identificar las fechas que se establecen, ¿sí? RF en mi caso, y le voy a poner el nombre del feriado. Santa Rosa, ¿sí? Ok, ahora esto se marcó como excepción, se marcó como otro feriado, pero al marcarse como excepción por defecto, esa excepción es no laborable, pero ahí estamos bien, ok, se ha puesto como no laborable. Ahora, ¿qué pasa si nos dice que está bien, el lunes se estableció como no laborable por el domingo, pero el día martes se va a hacer una pequeña recuperación? El día martes 1 de septiembre se va a hacer una pequeña recuperación. Ya no se va a trabajar de 8 a 1 y de 2 a 5, sino se va a trabajar hasta las 7 de la noche. Entonces aquí hay otra excepción. Voy a poner otra excepción. Esta excepción se va a llamar recuperación feriado laborable, en mi caso. Y esta viene también de Santa Rosa. La anotación ustedes lo pueden poner de la manera en que ustedes lo puedan identificar. Ok, pero ya hemos hablado que si yo lo pongo así, por defecto se va a poner como no laborable, pero ese día sí se va a laborar en un horario extendido. Eso es una excepción. Voy a cambiar su programación. Detalles. Por defecto me sale no laborable. Le hago el cambio que sí se va a laborar de 8 a 1 y luego regreso de 2, pero ya no será de 5, será hasta las 7. Formato de 24 horas, 19. Hasta ahí nada más y le doy aceptar. Y ya tengo otro. Luego viene septiembre, no hay feriados. Octubre, el 8 de octubre, tengo otro feriado, otra excepción. Combate de Angamos. Sí, ok, y ahí está el feriado. Ahora, por ahí me dicen, ok, hubo feriado, pero hay que recuperar un poco. Entonces, el sábado se trabaja de 8 a 12, vamos a trabajar de 8 a 2, ¿no? Es un ejemplo, ¿sí? De 8 a 2. Entonces aquí, recuperación de feriado laborable por el combate de Angamos, ¿no? El 10 me sale que no se elabora, pero yo le voy a hacer el cambio, que sí se elabora. Se va a elaborar desde las 8 hasta las 12, no, hasta las 2. En un solo horario. Acepto, ¿sí? Y así puedo ir modificando. El domingo también, el primero, el Día de los Muertos. Tengo diciembre, que también tengo, por ejemplo, voy a marcar solamente el caso de Navidad. Ojo, Navidad no es el 24, es el 25. Pero en algunos casos hay excepciones para Navidad. Por ejemplo, en algunos casos se trabaja solo hasta el mediodía. Vamos a hacer eso el 24 de diciembre. Le voy a poner aquí, por ejemplo, simplemente aquí le voy a poner Nochebuena. Como les comenté, la anotación es de acuerdo a ustedes, con tal que puedan identificar las fechas adecuadamente. ¿No? En Nochebuena, que es el 24 de diciembre, no es que no se vaya a trabajar, solamente se va a trabajar, sí, pero se va a trabajar en un solo horario y solo hasta el mediodía. El segundo horario no va, y acepto. Ahora, el 25, que ya es Navidad, ese sí es feriado. Entonces lo pongo como excepción y automáticamente van a ver que dice no laborable. Entonces, hasta aquí estamos realizando programaciones simples. Una más, por ejemplo, un cumpleaños, ¿no? En mi caso. En mi caso es 29 y cae domingo. Ya, en el caso que le suceda esto, por ejemplo, les dicen ya, ok, cayó un domingo. Como fue tu cumpleaños, puedes venir al mediodía. Entonces, el 30 de noviembre, le voy a poner aquí rec cumpleaños. Voy a hacer la siguiente programación. Como voy a venir a partir del mediodía, le doy detalles que sí voy a elaborar, pero voy a elaborar desde las 12, a partir del mediodía, desde las 12, con el horario de almuerzo sería de 12 a 1 y de 2 a 5.
Si ahí cambio mi horario laborable, acepto para ese día. ¿Sí? Ahora, ¿qué más vamos a ver? Ya estamos viendo diversos tipos de programación. ¿Qué pasa cuando nos dice lo siguiente? Ok, su proyecto está avanzando, pero a programas de especialización, los días sábados se va a salir temprano, pero no todos los sábados, solamente los sábados del mes de diciembre. Perdón, los días viernes del mes de noviembre, por tema de capacitación, se va a salir temprano. O sea, ya no saldremos a las 5, saldremos a las 3. Todos los viernes del mes de noviembre, solo los viernes del mes de noviembre. Entonces, ¿cómo hacemos ello? Aquí hablamos de patrones de repetición. Ok, lo establecemos de la siguiente manera. Entonces, ¿cuándo comienzan las capacitaciones? El viernes 6. Voy a poner aquí capacitación. Capacitaciones. ¿Sí? Capacitaciones. La capacitación comienza en el 6. Por defecto se pone como no laborable. Voy a corregir en detalles. Ese día sí se va a laborar de 8 a 1, de 2 a 3. O sea, solo se va a laborar una hora en la tarde, porque luego los chicos tienen capacitación. Ok, ahora vamos a configurar el patrón de repetición. Esto se va a repetir cada ¿cuánto tiempo? En vez de ponerle cada 7 días, cada una semana. ¿Qué días de la semana? Los viernes. ¿Cuándo comienza? Ya está, el 6. ¿Cuándo termina? Pueden poner aquí la fecha cuando termina, que es el 27, o pueden poner terminar después de ¿cuántos viernes hay en el mes? 4. Y les va a cuadrar que termina el 27. Acepto. Entonces aquí tengo un patrón de repetición. No he establecido la capacitación para cada día, sino he realizado un patrón de repetición que es más factible. Ahora, me dicen otro patrón de repetición, el cual consiste en que los días 10 de cada mes, a partir del mes, no de julio, sino a partir del mes de agosto, se va a realizar un evento de la empresa, por lo cual solo se va a trabajar un solo turno. ¿Sí? Repito, los días 10 a partir del mes de agosto se va a realizar un evento en la empresa donde solamente por la realización del evento se va a trabajar en un solo turno. Entonces, me voy a ir aquí, voy a seleccionar esto, vamos a suprimirlo nuevamente. Voy a seleccionar la fecha, es en agosto. Empiezo con el 10 de agosto. Y aquí le voy a poner de nombre, o lo cambio directamente aquí, el 10 de agosto. Le vamos a poner de nombre evento. Sí, le voy a poner de nombre evento. Para no confundirnos, aquí también marco el 10 de agosto. 10 de agosto, hay que fijarnos bien en las fechas. Y aquí le voy a poner de nombre evento. Ok, este evento se va a repetir de forma mensual. Entonces le voy a dar detalles. Periodos laborables, me dice que solo voy a trabajar un turno, correcto. El patrón de repetición va a ser mensual. Se va a repetir el día 6 de cada mes. De cada un mes, o sea, de cada un mes se repite. ¿Sí? Terminar después de una vez, terminar el... Ya, en este caso vamos a tener que dar un tiempo de referencia para el proyecto. Si es un proyecto de construcción, el proyecto está comenzando en julio, vamos a darle el tiempo de referencia que termine como máximo en julio del próximo año. Sí, en julio del próximo año, pero el evento comenzó en agosto. O sea, vamos a darle que se repita unas 10 veces, 10 meses en adelante. ¿Sí? Entonces estaría terminando en junio. Estaría terminando en junio esto de los eventos. Porque no tengo todavía ajustado cuánto
cuándo va a terminar mi proyecto, depende de las tareas. Entonces estoy dando un tiempo de referencia máximo, por ejemplo le voy a dar 12. Comenzó en julio, que termine en julio. Ya que empiezo de agosto, entonces que termine en un año. Que el proyecto termine en un año, le digo que termine después de 11 meses. Esta excepción de evento, aceptar. Entonces cada 6, ¿sí? Aquí en la configuración yo lo hice con 6, entonces sería cada 6. Tengo el 6 de agosto acá, tengo el 6 de septiembre, hace esa configuración. Ahorita tengo aquí el 6 de octubre, etcétera, ¿no? En este caso aquí tengo un inconveniente, por ejemplo tengo un 6 pero tengo un domingo 6. Ya, ese domingo 6 me dice que de 8 a 1, solamente para este domingo 6. Entonces aquí hablamos de otra excepción, solo para este domingo 6 le voy a poner except domingo y este domingo 6 no es laborable, lo voy a dejar como no laborable, ¿sí? Lo voy a dejar, ese día no hay evento. ¿Por qué? Porque es un domingo. Solo los eventos van a ser dentro de la empresa. Ok, hasta aquí. Y por último vamos a hacer uno más. A ver, la última excepción va a ser que los últimos sábados de cada mes, nos vamos a quedar una hora más. Sí, nos vamos a quedar una hora más. Ya no será de 8 a 12 los sábados, sino de 8 a 1. Solo los últimos sábados de cada mes, empezando desde el mes de julio. El último sábado de julio es 25, entonces aquí le voy a poner hora adicional. Por ejemplo, la empresa quiere hacer revisiones en cada mes, entonces nos quedamos una hora más los días sábados. Hora adicional. Adicional. Ok. Se va a repetir los últimos sábados de cada mes. Me voy a detalles. Periodos laborables. Ese día es de 8 a 12. No, solo vamos a trabajar una hora más de 8 a 1. Y el patrón de repetición va a ser mensual. Y aquí cambio. Ya no va a ser una fecha específica, sino aquí voy a seleccionar el último sábado de cada un mes. Y esto lo voy a hacer durante los 6 primeros meses. Simplemente durante los 6 primeros meses de mi proyecto. Vamos a hacer una revisión, ¿sí? Una revisión durante los 6 primeros meses de mi proyecto. Acepto. Y vamos a confirmar. Tengo 25, tengo el 29, tengo el 31, el último mes, tengo el 30, etcétera. Entonces aquí tengo el 26. En enero solamente llegué a 6, ¿sí? Ya noté en enero, ya no. Otro año y solamente eran los 6 primeros años. Los 6 primeros meses, perdón. Ok, hemos hecho distintos tipos de excepciones. Feriados, recuperaciones por cumpleaños, patrones de repetición. Y ya tenemos un calendario un poco más pro, ¿no? En este caso voy a darle a aceptar. Me dirán, profe, entonces ya está, ya puedo trabajar con las tareas. Falta un último paso. Me voy a información del proyecto. Me dice que está trabajando con el calendario estándar. O sea, todos los tiempos está con el calendario estándar. No. Voy a trabajar con mi calendario que yo he creado. Ejemplo 1, acepto. Ahora sí estoy listo para iniciar con el llenado de mis tareas. Hasta aquí tengo el tema de configuración, introducción a la gestión y configuración básica de proyectos con MS Project. Estoy aquí, vamos a ver ejemplos, ejercicios propuestos en el Zoom. Nos vemos en un momento en el Zoom entonces, chicos. Hasta luego.